¿Qué son de esas cosas rosaditas que tienen? ¿Cómo? Eso es lo que dice ahí. Pero ¿cómo se llamaba? Esa capa de que tenía la pared celular. Yo les dije que eso se va a unir a la manosa, al receptor de la manosa. Eso es el agarapino humana, que es el que va. Claro, es un glucolípido que está recubierto de manosa, ¿no? Por eso es el arabino maná. Y eso va a ser recepcionado por el receptor de manosa del macrófago. Entonces ingresa ahí y acá viene. ¿Quiénes son esos amarillitos que dicen manipulación endosómica, parada de la maduración, ausencia de pH ácido, formación de fagolisosomas ineficaces? ¿Quiénes producían eso? ¿Se acuerdan de la diapositiva donde el Mycobacterium, el EA1, activaba el EA1, activaba su SAMP2, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para eliminar, hacer ineficaz, que no madure el fagosoma. Para que no madure. Entonces eso lo elimina ¿quién? El Mycobacterium. Para evitar que el macrófago forme el fagosoma y lo destruya con el ácido nitroso, ¿no es cierto? El óxido nitroso lo destruye. Eso evita y se mantiene dentro del macrófago durante todo el tiempo, ¿no es cierto? Y ahí está, proliferación bacilar sin resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué es el polimorfismo del NRAM1? Lo voy a dejar para el examen. Entonces, cuando ya se activa NRAMP1, entonces se mantiene el Mycobacterium dentro del macrófago. Y la bacteremia se va a diseminar en múltiples localizaciones. O puede estar en el pulmón, puede pasar a nódulos linfáticos, puede pasar a la sangre, como granuloma. Bueno, como macrófago infectado. Segunda parte, el macrófago alveolar va a activar a una respuesta celular, inmunológica celular. ¿Cómo lo va a activar? A través de la interleuquina 12. La interleuquina 12 va a activar al linfocito T, ¿no es cierto? Este linfocito T va a recepcionar al antígeno del Mycobacterium tuberculoso, junto con el antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Se acuerdan de eso, no? Doctor Peña debe estar feliz. Entonces se activa el linfocito T y al activarse se activa el linfocito TH1. Este linfocito TH1 es el que hace la reacción celular. Por eso es que cuando te ponen el PPD, que es parte de la pared celular del Mycobacterium, inmediatamente hay una reacción celular, una hipersensibilidad. Y se forma una ronchita, una pápula, por la reacción. Y ahí es donde tú puedes saber si hay una hipersensibilidad positiva o negativa, de lo que hemos explicado del PPD, ¿no es cierto? El interferón inmediatamente activa el macrófago para que el óxido nítrico y los radicales libres puedan destruir
a la actividad bacteriana. Ese es el trabajo, pero él también está tratando de que eso no ocurra, ¿no es cierto? Y entonces ahí esta acción llama a las quinosinas y al factor necrótico tumoral, y las quimiosinas, ¿para qué? Para que recluten más macrófagos y más monocitos y linfocitos. Y cuando eso pasa, los linfocitos se sensibilizan, los macrófagos rodean a este que está infectado, a este macrófago que está infectado, lo rodean y forman el granuloma. Y adentro que está el macrófago infectado es la necrosis gaseosa. Eso es todo lo que pasa. Entonces la infección primaria, la primera infección. Y ahí ya pasa lo peor, ¿no? Tiene tres caminos, le dije, ¿no? O se cicatriza, o se pone latente, o continúa, ¿no? Progresa hasta una infección secundaria. ¿Okay? La rifampicina trabaja sobre la pared celular. Y el diagnóstico. Por eso hemos terminado la patogenia y ahora vamos al diagnóstico. Aunque esto lo van a hacer en la práctica, la próxima práctica que tengan, lo van a explicar más, pero hay ciertas cosas que ustedes como médicos tienen que saber para orientar a su paciente. ¿Ok? Una de ellas que van a pedir, antes de que ustedes den el diagnóstico, ustedes tienen que dar el diagnóstico de tres áreas importantes. Una es la área clínica, la área de laboratorio y la área epidemiológica. Esas tres tienen que juntarlas para poder hacer un buen diagnóstico. O sea, si tiene síntomas que corresponden a la tuberculosis, si sus pruebas de laboratorio corresponden y si epidemiológicamente están dentro de los grupos que van a presentar esta patología. Y una de ellas, de las pruebas de laboratorio, es la tuberculina, la prueba de tuberculina o el test de Malthus, que es poner justamente un derivado de la proteína purificada del Mycobacterium intradérmicamente para ver la reacción de sensibilidad que tiene la persona con respecto a la tuberculina. ¿Okay? La reacción positiva va a producir una lesión, no una lesión, sino una pápula, como una roncha de 5 milímetros, mayor a 5 milímetros, dentro de las 24 y 48 horas. ¿No? Si es que el paciente ustedes lo van a ver a las 24 y 48 horas, ustedes van a tener que hacer la medición e interpretar el resultado. Si es un paciente hospitalizado, ustedes lo van a tener que ver. Si es un paciente externo, que viene por consultorio y ustedes lo van a ver después de una semana, el laboratorio le va a mandar los resultados diciéndole si es positivo o negativo. ¿Ok? La reacción positiva está en los enfermos o las personas que hayan pasado por la enfermedad. Y también en los vacunados. ¿Cierto? ¿Cuáles son las limitaciones de esta prueba? Que las personas vacunadas también te dan positivo. Pero es un falso positivo porque no tienes la enfermedad, pero te sale positivo por la vacuna. La respuesta se produce de 3 a 4 semanas después de contraer la enfermedad, recuerden. Primero tenían 14, 15 días de incubación y después de ver todo el proceso que hemos visto, recién empezaba a ver la hipersensibilización, ¿cierto? Más o menos en la 5ª semana. Las personas que han tenido la enfermedad y están curadas son positivas durante varios años. Pero también es para interpretación. Y claro, no distingue entre una micobacteria tuberculosis a otro tipo de micobacterias. Esta es la forma como se aplica un 0.1 mililitros de la porción de PPD y se forma una roncha de 6 a 10 milímetros y se lee, ¿no?
esta es la forma correcta, o sea, no la parte enrojecida, sino la parte dura. Se forma una parte dura, como una ampolla dura, ¿no? Y se pone rojo, ¿no? En esa parte dura, ahí es donde se mide, ¿no? Para ver los milímetros necesarios. Otra de las pruebas es la baciloscopía. ¿Qué es la baciloscopía? Es encontrar el bacilo en el esputo. Y esa es otra de las indicaciones que tienen que dar ustedes al paciente. Tiene que ser esputo, no tiene que ser saliva. Usted da saliva, dígale eso a su paciente para que no vaya por gusto. O le van a eliminar esa. Tiene que ser esputo, tiene que ser la flema que viene del pulmón. Amarilla, verde, lo que fuera, pero tiene que ser esa flema. ¿Ok? Y eso es lo que muchas veces los pacientes van hasta con hemoptisis, ¿no? O sea, con restos de sangre en el esputo, ¿no? Porque son productos de la caverna que han producido las bacterias y están eliminando bacterias con sangre, porque forman cavernas dentro del pulmón, ¿cierto? Y deben de decirle de que mínimo tienen que tomar ustedes 3 muestras. Algunos clínicos, médicos, piden 5 muestras. Pero mínimo es 3 muestras de 3 días diferentes. ¿Ya? No le va a decir un día en la mañana, en la tarde, ya tengo las 3, las llevo al laboratorio. No, fíjenle bien al paciente. Son 3 días diferentes, porque a veces no eclosiona en las cavernas el mismo día. 3 días diferentes. Y en lo mejor de los casos es de cada día se lo lleva al laboratorio. Que no junte los 3 para el tercer o cuarto día recién llevarlo al laboratorio. Porque se mueren también ¿no? Se pueden. Entonces es necesario para tenerlas viables. Eso tiene que explicar a su paciente. Eso es básico. Porque si no, lo van a rechazar. Luego de eso, ya en el laboratorio, le hacen ¿qué coloración? Siderense. Le hacen la coloración de siderense, ya en la práctica le van a explicar por qué se hace, cómo se hace, y cuáles son las razones para las cuales se hace. La cosa es que le hacen esa coloración y lo ven al microscopio, ¿no es cierto? Y ahí se van a formar los ácidos alcohol resistentes. ¿Cómo se va a ver? Así se va a ver. Como está acá. ¿Okay? ¿Ven esos puntitos rojos? No lo ven bien, pero véanlo bien, por favor. Rojitos, ¿no? Fucsia. Esos son, no son estas bacterias azules. Las bacterias azules son otro tipo de bacterias que se han teñido por el azul de metileno. Pero las rojitas son las bacilos ácido alcohol resistentes. Porque esa coloración se ha hecho justamente con eso, con el Siderense, que es especialmente para vacilación resistente. Ahora, ¿por qué le ponen bacilos ácido alcohol resistente y no le ponen es una micosis tubular? Porque hay otras atípicas, neumonías atípicas, causadas por hongos, que también son bacilos ácido alcohol resistentes. Anocardia, por ejemplo, y se puede confundir. Por eso le ponen bacilos ácido alcohol resistentes. Pero si son de pulmón, lo más probable es que sea tuberculosis. Otra de las formas es el cultivo en el laboratorio. Solo que la ventaja del cultivo es que dura mucho tiempo. Recuerden que es muy lento su crecimiento. Tú vas a tener resultados después de un mes. Después de un mes. Y vas a semblarlo en un medio que se llama Lowestein-Jensen. Es un medio enriquecido con clara de huevo, proteínas de huevo, para el crecimiento del micobacterio. Y aún así crece en casi un mes, más de un mes. ¿Okay? Ese es el cultivo, es el entorno estándar. Las desventajas: no siempre es posible obtener bacterias del esputo, ¿no? TBC extrapulmonares no se puede encontrar, falsos positivos por contaminación, etc. Hay otros medios para buscar a los micobacterios multiresistentes, como es el MOTS. Es una observación al microscopio o una sensibilización de una droga
¿no es cierto?, para poder determinar crecimiento de bacterias tuberculosas en medios líquidos, ¿no es cierto? Se va a observar así en forma de cordones. Pero la mejor prueba, hasta ahora, más específica, es la PCR, ¿no?, donde se hace todos los genes para poder verificar con un bacterio tuberculoso. Inclusive pueden salir los genes que te dan multidrogoresistencia, ¿no es cierto? Te pueden salir los genes de multidrogoresistencia. Y con eso tú puedes determinar realmente si es un micobacterio en un tiempo más corto que el cultivo. Un tiempo más corto que el cultivo. Miren, aquí están todas las pruebas que se les puede hacer para poder determinar, diagnosticar la tuberculosis. Puedes tener cultivo, puedes tener la baciloscopía, los rayos X, la ampliación del ácido nucleico, ELISA, puedes tener proteínas C reactivas también, PCR, reacción de la cadena de la polimerasa, para poder determinar las enfermedades. Ahí están sus desventajas y sus ventajas de cada una de ellas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú tienes un paciente, no a todos les puedes dar la misma prueba, porque tienes algunas desventajas y otras desventajas, ¿no es cierto? Entonces tienes que ver cuál es la mejor prueba para poder sacar. El tratamiento hay de primera línea y de segunda línea. Obviamente en primera línea están los famosos, pues, isoniazida, rifampicina, aunque ahora estamos viendo mucha resistencia a la rifampicina, ¿no? Piracenamida, etambutol, y también tienes a las tuberculosis multidrogresistentes que tienen otros tipos de antibióticos de segunda línea. Ahora, los primeros tratamientos te pueden durar hasta 6-8 meses, mientras que los multidrogresistentes van a durar hasta 2 años para poder eliminar la tuberculosis. Y eso es muy importante porque imaginen que ustedes internos atendiendo a un paciente multidrogresistente y se contagia. ¿Quién nos salva? Si son multidrogresistentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes multidrogresistentes. Lo demás, quizás, los que no son multidrogresistentes, quizás su sistema inmunológico lo pueda detener bien, no va a tener ningún problema. Pero además de multidrogresistentes también hay X enfermedades, ¿no?, extremadamente resistentes. Y aquí está el tratamiento para los que son sensibles, los multiresistentes, los extremadamente resistentes, los monoresistentes y los poliresistentes. ¿Por qué hay que trabajar por cada uno de ellos? Porque no podemos mandar una bomba a la tuberculosis, a la bacteria, porque si no se convierte en más resistencia cada vez más. Es una enfermedad muy peligrosa. Por eso hay que saberla tratar, no se le puede darle todas, no. Hay que saber qué darle de acuerdo a la resistencia que tiene. ¿Cierto? ¿Listo? Es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. No se olviden de los trabajos.